embarazo? La respuesta es sí, porque sí es bueno. Mira, aquí ponen Wonder Company, que reduce el riesgo de complicaciones en el parto. Hacerlo durante el embarazo todavía también disminuye el riesgo de que sufras un desgarro, que se desgarre la piel o los músculos, porque ayuda a ejercitar, sobre todo los ejercicios que trabajan el suelo pélvico. Y bien, en el embarazo hay varias preguntas. La primera es si se puede hacer. Pues sí. La segunda pregunta es, hay gente que dice, ¿se puede producir un aborto debido al ejercicio? Porque hay gente que dice, ay, a lo mejor hice un sobreesfuerzo y por eso perdí el embarazo. Hay gente que dice que eso no influye. Pues la verdad, un ejercicio moderado, salvo que tengáis una amenaza de aborto que tenéis que guardar reposo o que haya una complicación, pues un ejercicio moderado no comporta riesgo de pérdida. Al revés, incluso saludable. Incluso ser sedentaria puede provocar un aborto. Pero un ejercicio fuerte sí que lo puede provocar. Y ahora explico cómo hacer ejercicio durante el embarazo sin riesgos. Pues bien, mira, aquí lo explica en Wonder Company. Ahora voy a explicar lo difícil. Bien, en principio se puede entrenar, el programa debería ser el mismo, o sea, entrenar, ya conocías el programa de mujeres, Wonder Woman. Pues bien, mira, aquí está. Bueno, no os paráis a leer, ya miráis en la página de Wonder Company, pero en principio no necesitáis ningún entrenamiento especial tampoco. Ni tampoco tenéis por qué comunicar, salvo que tengáis una clase dirigida o así. Si es el entrenamiento individual, tampoco tienes por qué comunicarlo al centro. Salvo que te pase algo, pues mira. A ver. Perdona. Entrenamiento, el mismo programa. Ahora diré cómo hacer el ejercicio. Pues bien, hacer pesas, todos los ejercicios normales, ejercitar todo el cuerpo. Pero, ¿cómo hacerlo? A ver. Pues claro, una preocupación que tendrán muchas es si realmente el ejercicio, claro, porque piensas 9 meses tengo que bajar la intensidad o hacerlo distinto, pierdo el ritmo. Pues bien, mira, muchas veces hacemos ejercicio en exceso, o hacemos hasta cansarnos, o hacemos por encima de nuestros límites, y luego con agujetas, todo eso. En el embarazo no. En el embarazo tampoco digo que levantéis la pesa de 1 kilogramo o que hagáis así con un palo sin hacer esfuerzo. Un esfuerzo, vamos, o sea, mirad vuestro nivel. Si habéis levantado tantos kilos, tal, probablemente el mismo embarazo os lo pida. Levantad un peso que podáis tolerar. Haced las repeticiones, por ejemplo, las repeticiones que diga el folleto. Haced tantas series, tantas repeticiones y poned un peso más bajo. Claro, yo que ya levanto hasta 43 kilos y eso, pues probablemente, por ejemplo, en el Total Hip, que es para trabajar el glúteo, he levantado el otro día 45 kilos, o sea que 35 ya no me es nada. Pues bien, ese peso, bajado un poco la intensidad, bajado una intensidad que podéis tolerar, que podéis hacer, completar las repeticiones, que no tengáis que descansar tanto entre series, y ahí no llegará a pérdida de aborto.
ni de parto prematuro, porque hay muchísimas complicaciones. O sea, puede surgir un parto prematuro, puede surgir un aborto espontáneo o incluso podría provocar daños en el suelo pélvico, incontinencia o un desgarro en el parto. Podría hacer el músculo más rígido en el peor de los casos. Unos abdominales mal hechos, por ejemplo. Pues bien, eso. El ejercicio es bueno para el suelo pélvico. Pues mira, haced también por arriba, no solamente por abajo. Por arriba. Entonces, haced eso, un peso que podéis tolerar, unos estiramientos que podéis tolerar, que no pasa, o sea, que tengas que esforzarte un poco, pero que no te agotes. Y en la cinta, puedes correr en la cinta, pues esas velocidades que alcanzo yo, 23, estar corriendo, tal, no lo recomiendo. O sea, llegar a esas velocidades tan grandes. Y después, si hacéis cardio, a lo mejor con un aparato os puede llegar. Y después, claro, ahí llegaría hacerle daño al niño sería algo que no os podíais perdonar. Entonces, haced cardio, haced en principio todo. Pero una velocidad o una intensidad o un peso que podéis tolerar. Y después en un momento levantas peso de más y sientes que no puedes más, interrumpe la ronda. O sea, si tú te cansas, rompe la ronda. O sea, no sigas adelante, o sea, para. Y bien, según avanza el embarazo, las necesidades pueden ser diferentes. Claro, y después. Hay veces que puedes no saber que estás embarazada. Si estás siendo sexualmente activa y no usas protección, incluso el método te puede fallar, el método anticonceptivo, pues ten en cuenta que puedes estarlo. Entonces te haces una prueba de embarazo casera, si sale positivo o si no, la repites si te sale negativo. Y bien, pues es lo que digo, cuando se empieza a implantar el embrión, que es a la semana de la ovulación, les expliqué en otro vídeo cómo eran las fases de ciclo. A la semana de la ovulación se produce la implantación del embrión. A la semana de la ovulación, más o menos. Se fecunda más o menos, se puede fecundar en 24 horas. O sea, si no se fecunda el óvulo en 24 horas, muere. Y entonces, el óvulo se puede fecundar antes de las 24 horas, más o menos. Y entonces, la implantación ocurre a la semana de la ovulación, más o menos. Que eso ya explico en otro vídeo, lo de ciclo menstrual. Pues bien, perdona. Si se fecunda el embrión y se implanta, esa semana es muy crítica. Puedes sufrir una pérdida. Después, si te acabas de tener una relación sexual y estás planeando embarazarte, sobre todo si estás buscando un hijo varón, deberías permanecer acostada unos minutos, 3 cuartos de hora o así. Deberías permanecer acostada. Si digo si buscas un varón porque se supone que es el I que es más frágil y que estás teniendo relaciones en el momento de ovular, si no es que el semen te queda dentro y te fecundas. Entonces recomiendo, claro, si te acabas de tener una relación sexual y estás buscando embarazarte, tienes que permanecer acostada. Después ya una vez que el esperma fecunda el óvulo, ya eso. Y tarda una semana en implantarse. Pues bien, tenéis que tener cuidado ya ahí, porque puede un golpe, cualquier cosa, un sobreesfuerzo, hacer perder el embarazo. O hacer que el óvulo se obstruya en la trompa, no baje y no se implante bien, o incluso el embarazo extrauterino. Entonces, cuando se está implantando es un periodo crítico, y además se produce a veces sangrado de implantación. Pero muchas mujeres, antes de la implantación, no saben que están embarazadas todavía. O poco después, hasta que no les falta la regla, no lo saben. Y ahí ya es un periodo crítico. Es la nutrición fibrobástica, luego la placenta. Y claro, también el ejercicio excesivo puede producir un desprendimiento de placenta. Pues bien, cuando empieza a engordar la barriga,
todo es más difícil, puedes perder equilibrio, ya no te puedes estirar igual, no te puedes poner boca abajo. Y entonces hay ejercicios que no puedes poner un soporte aquí, tienes que ponerte así. Y entonces, pues eso. Incluso puedes hacer ejercicio suave cuando estás empezando a dilatar o después de comprar aguas. Pero obviamente no vas a pedir un medio un gimnasio, pero... bueno, después... Eh, pues, eh, eso, pues hay ejercicios, ahora lo digo, que están contraindicados durante el embarazo, efectivamente. Pues mira, ahora voy a decir ejercicios que no se deben hacer. Los hipopresivos, sin prescripción médica, dice Nolo en un vídeo, Nolo Romero explica en un vídeo durante el confinamiento que durante el embarazo los hipopresivos no se deben hacer sin supervisión médica. Luego después, yoga, los pilates, todo eso se puede hacer. En principio la danza oriental, la danza del vientre es muy, muy positiva. Después, el puente de cadera es otro ejercicio que no se debe hacer durante el embarazo. O con mucho cuidado porque es que pones un peso aquí en la cadera y tienes que levantar así, impulsar hacia arriba. Y entonces, pues como el rodillo ese pesa bastante, yo no recomiendo hacer eso que esté apretando ahí en la barriga, en la zona pélvica, aunque está el hueso, está ahí el útero. No lo recomiendo. Y sobre todo cuando el embarazo es avanzado es muy peligroso, así que el puente de cadera no lo hagáis. Después, si queréis hacer el puente de cadera, tendríais que hacerlo con una pesa de poco, o sea, con una pesa de pocos kilos, o sea, de 2 o así todo más, o menos incluso, y hacer el puente sin peso encima. Porque algo que apriete aquí es peligroso para el niño, sobre todo si el embarazo va avanzado. Después, la equitación también está prohibida en el embarazo. Como te caigas con el trote, pierdes el embarazo. Después, otro ejercicio, los abdominales. Yo lo recomiendo en la máquina o incompletos. O sea, hacerlo así sin levantar todo el cuerpo. Porque hacéis fuerza aquí abajo, puede llevar una pérdida, claro. O sea, hay que tener cuidado sobre todo en la parte de abajo del cuerpo, ¿sabes? Si bien es necesario fortalecer esa zona, bueno, ya hacerlo antes del embarazo mejora mucho las cosas también. Si lleváis tiempo haciéndolo, pues mejora el suelo pélvico, todo. Después, el cardio es otra cosa que hay que tener precaución. Alcanzar velocidades muy grandes, correr se puede, pero no en esas velocidades que corro yo. Si no estás embarazada, sí, pero en el embarazo no. Vale, después, ¿qué otro ejercicio? Y después, claro, 20 minutos, pero andando. ¿Qué otro ejercicio no se debe hacer durante el embarazo? El press de pecho, el mayor peligro que hay es que te fallen los músculos y te aplaste. Y eso es mortal. Hay riesgo de muerte. Después, otros ejercicios que no recomiendo. Eh, Cuando el embarazo va avanzado, ya se empieza a notar la tripita. Hay ejercicios de espalda, por ejemplo, que tenéis que poneros así apoyados aquí delante y tirar así. Y bueno, a mí el busto me molesta en esos ejercicios. El pecho femenino ya es molesto. Pero cuando tenéis barriga de embarazadas es muy peligroso. Y entonces, hacer esto, como va a estar la barriga así, después, el press de piernas
tiene también bastante peso. Y hacéis pocas repeticiones, o ten en cuenta que es un peso muy grande y puede ser peligroso también. Así que una alternativa, después alternativas, claro, esos ejercicios. A ver, voy a mirar la tabla y voy a decir qué ejercicios están contraindicados en el embarazo. Porque en principio se pueden todos. Ya dije, los hipopresivos, la equitación, ahora explico el programa Wonder, puede ser el mismo, pero ahora explico. Bien, de cardio podéis hacer todos con moderación. Pues mira, los abdominales, levantar todo el cuerpo, podría ser arriesgado. O levantar que se hacen los abdominales de piernas, también son peligrosos, requieren mucho esfuerzo. O sea, si queréis hacer abdominales de pierna, hacerlo ayudados con un aro o cosas así. Y los abdominales en la máquina podéis hacerlo, pero con poquito peso. Ponéis al mínimo y si lo toleráis, pues ir subiendo poquito a poco. Y si tenéis que interrumpir las rondas, lo hacéis. Después, si empezáis a sangrar, id a urgencias y parad de inmediato. Pero no llegáis a eso, ¿eh? Aunque hay algunas que se produce el aborto solo, no llegáis a eso nunca. Bien, de caderas y glúteos. En principio, se puede hacer todo. Estoy hablando del inicio del embarazo, que se puede todo. Aunque un ejercicio no me pongo así después. Lo importante es controlar el peso. El puente de cadera está contraindicado. A mí me parece que es muy peligroso y por si acaso no lo intentáis. Entonces, si lo queréis hacer, lo hacéis sin peso. Os tumbáis con un banquillo y lo hacéis sin peso o con una pesa muy, muy liviana. Después, los pectorales, en principio, podéis hacerlo. Pero hay algunos que ya sin peso incluso tienen un peso muy grande. Por ejemplo, el press de pecho, la barra sin peso pesa mucho. Entonces, si no lo toleráis bien, no lo hagáis. O incluso no lo hagáis si tenéis duda, si os cuesta un esfuerzo, no lo hagáis. Con pesas, en principio, se puede hacer. La pierna es lo que digo, el press de piernas ya pesa bastante, aún incluso sin peso. Así que no lo recomiendo. Si queréis hacer, pues cogéis en el asiento no veis aquí, en el asiento, y ponéis poquito peso, que ese es más liviano. Ponéis el peso al mínimo o el peso que toleréis y ese lo podéis hacer sin problemas. Luego después el caballito aunque hace en la pierna, pues es bastante pesado ya. Aunque yo ya pongo peso, es bastante pesado, entonces casi mejor que no lo hagáis. Lo que podéis hacer es trabajar el gemelo con unas pesas aquí, sujetáis unas pesas en un peso no muy grande y lo hacéis. O un disco, no sé, depende. Y después depende, o sea, los que ya pesan algo de aparatos que sin peso ya pesan, pues sí. La espalda, pues en principio podéis hacer todos. Hay un ejercicio que hay que levantarse así. Y bueno, tenéis riesgo de caída a lo mejor. No toca aquí, así que en principio yo creo si lo toleráis bien, yo no veo por qué no. Pero si os molesta, parad. Y después colgarte en una barra y levantarte así, tampoco lo recomiendo. O sea, colgarte en una barra y sí, levantar el peso, no lo recomiendo. Si queréis hacer un ejercicio parecido, tenéis esto de aquí. Este asiento de aquí. Que os subís, podéis regular el peso y podéis levantar, que ponéis peso para contrarrestar y podéis levantar el cuerpo sin esfuerzo. Eso sí que lo podéis hacer. Y hombro y trapecio, pues yo lo que no recomiendo es mancuernas, sí, pero las barras pesan mucho. Estas barras así,
tampoco recomiendo. Si las mancuernas, poned un peso liviano. 1 kilo, 2 kilos, poquito. 3, todo más. Bíceps, tríceps, antebrazo, pues bien. En principio podéis hacer todos, además está lejos de la zona pélvica, así que no corréis peligro. Pero ¿qué no recomiendo? Pues hacer las flexiones, tampoco las recomiendo. Son muy duras. Los burpees tampoco. Los shoulder stab, mountain climbs, todo eso, todo lo que se haga a cuerpo, ¿no? Y bien, pues las barras no las recomiendo porque pesan mucho. La que menos pesa 8 kilos. Así que no. O sea, mancuernas sí. O poleas. Y después levantaros a cuerpo tampoco. O sea, poned el peso que contrarreste para que os podáis incorporar con el brazo sin esfuerzo. Después, cuando el embarazo avanza, que es la barriga, pues mira, por ejemplo, los abdominales os puede costar más. Y no os podéis poner en una tabla, o sea, hacer abdominales en una tabla no lo recomiendo porque podéis perder el equilibrio, es muy peligroso. Después en la cinta tampoco podréis correr, podéis andar, pero correr no, ¿sabes? Aunque te puedes agarrar bici estática, con cuidado también, se puede hacer en principio, bici elíptica en principio también. La bici elíptica es muy agotadora, ¿eh? Porque la cinta, aunque rinde más, también puedes bajar la velocidad si quieres. Pero la bici elíptica, 20 minutos, cansa, ¿eh? Sobre todo en los meses de calor. Las escaleras también cansan, las escaleras mecánicas. Y bien, la bici estática podéis hacerla. Bueno, la bici elíptica, claro, teniendo en cuenta que dije que es mucho esfuerzo, o haced el tiempo que aguantéis, 5 minutos os puede llegar en vez de 20. Porque la cinta podéis ponerlo andando y no pasa nada. La bici elíptica, por la inercia mantenéis una velocidad y es agotador. Y entonces, claro, si quieres hacer bici elíptica durante el embarazo, no hagas 20 minutos, haz 5. O menos incluso. Y después, claro, si el embarazo si estás al principio del embarazo, puedes tener un aborto. Y si estás a final, si estás a final del embarazo, se te puede adelantar el parto. Entonces, claro, yo recomiendo eso. O sea, yo soy muy quisquillosa y estoy exagerando para prevenir, pero ser sedentario aún es peor. No hacer ejercicio es peor que hacerlo casi, pero también te puede hacer daño. Después, ¿qué más no recomiendo? Pues eso, lo que tengáis que hacer, por ejemplo esta, que tenéis que aguantar ahí con la cabeza en el banquillo, con la barriga va a ser muy difícil mantener el equilibrio. Además, a final de embarazo, tumbarse boca arriba es peligroso porque se puede interrumpir la circulación. Después, eso, en el aparato ese en el asiento que subes, empujas y subes y bajas. Si estás embarazada puedes perder el equilibrio y ya no cabes bien, así que mejor que no, cuando ya va avanzado el embarazo no. Y después los de ejercicios de espalda, muchas veces te tienes que poner así, mirando al revés, y al hacer te aprietas así contra el asiento. Así que no te lo recomiendo si el embarazo va avanzado tampoco, ni mismo después del parto. Eso es un vídeo aparte, lo del parto. Luego explico después de dar a luz cómo hacer ejercicio. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos.